correr las cortinas con nuestro segmento El Pediatra en Casa, con un ciclo que concluimos hoy y está dedicado a orientar a la familia en relación al miedo que en algunas ocasiones pueden padecer nuestros pequeños. Bienvenido el doctor Fernando Domínguez Diepa. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Hoy de pronto como que vamos a dar continuidad al ciclo que comenzamos porque supimos la semana pasada, conocimos, usted nos explicó muy bien por qué se producían estos miedos en las edades tempranas. Incluso nos sorprendimos ambas, desde que el bebé está dentro puede sentir esos miedos. Así fue como usted dijo. ¿Usted quisiera hacer algún resumen inicial de lo que hablamos la semana pasada por si alguien no tuvo la oportunidad de estar con nosotros de manera sintética? Los miedos innatos y los aprendidos. Exacto. Muy bien, perfecto. 5 puntos tenemos. Cinco con asterisco. Bueno, en realidad sí, los miedos son innatos y aprendidos. Hay dos categorías grandes de miedos. La primera, esta de los miedos innatos, yo decía que desde que el niño nace, si hay un ruido fuerte, él reacciona, abriendo los brazos, cerrando, reflejo de Moro le llamamos, y si lo levanta de las manitos y lo suelta para que vuelva al colchoncito donde estaba acostado, hace el mismo reflejo. Doctor, una pausa. ¿Se relaciona el miedo con el susto? Sí, el susto, claro, es una expresión, ¿verdad? Es una reacción. Es una reacción que puede tener el niño al susto. Lo que pasa es que si es muy exagerada la reacción, le llama muy hiperexplexia, pero bueno, eso en el niño pequeño y no es frecuente. Significa una alteración también del sistema nervioso central. Cuando ya uno ve qué cosa es el miedo innato, bueno, ese miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes. Y eso lo va a acompañar durante muchísimo tiempo. Ese miedo va a prolongarse mucho en el tiempo. Ya cuando el niño va a ir creciendo, expliqué por qué, al irse madurando el sistema nervioso, el cerebro, el sistema límbico, que es la estructura que tiene que ver con el miedo, tiene dos partes. Esas dos partes pues ya madurándose, van modulando, van moderando la respuesta ante el miedo. La respuesta ante el miedo es ante algo que precisamente le asusta, algo en que le pone en peligro. Ahora, Diepa, ¿cuáles son entonces los miedos más frecuentes dependiendo de la edad de los niños? Muy bien. Después de estos miedos innatos, que vienen los miedos aprendidos, están los miedos que llamamos naturales o miedos que de alguna manera son comunes en todos los niños, que sin estos miedos, bueno, pues el niño no podría sobrevivir. Miedo a meter el dedo en el enchufle, el miedo a tocar cosas calientes. O sea, que él va adquiriendo estos miedos que llamamos también adaptativos, en los que le permiten a él estar en contacto con el ambiente, pero sin dañarse. Después vienen unos miedos muy interesantes, que son los miedos evolutivos. Yo traje una lámina, no sé si la gráfica pudiera poner ahora la lámina. ¿Cómo no? Y entonces pues con esta lámina nos vamos a ir ayudando. Ya cuando pasa este primer semestre, el niño ya va a tener una respuesta todavía de miedo a caerse, como dije, y al ruido, pero empieza a tener miedo a veces a bañarse, segundo semestre, porque ya empieza a caer jabón en los ojos, ya él se mueve, entonces ya sabe que en el momento del baño se puede sentir mal, tiene miedo a lo que ha experimentado anteriormente, a separarse de la madre y a los desconocidos. Cuando una cara se acerca, tanto más si la madre no está, ellos tienen mucho miedo. Pero si la cara habla, lloran, inmediatamente comienzan a llorar porque es mucho el miedo que sienten cuando esa cara extraña comienza a hablar. Y por supuesto, persiste el miedo a las alturas. Cuando el niño tiene 1 año, ya estos miedos evolutivos van a estar relacionados con la oscuridad. Uno de los miedos ancestrales, ¿verdad? Dijimos la oscuridad, el miedo a la oscuridad y el miedo a sentirse solo, el miedo al abandono. Esos son miedos ancestrales que se adquieren muy pronto, entre 1 y 4 años. Aquí viene un miedo muy interesante que yo digo el miedo a los cumpleaños. No porque tengan miedo al cumpleaños, sino porque a los payasos que los abuelos y los padres invitan para que animen el cumpleaños y que todos los niños disfrutan, menos el del cumpleaños, porque cumple 1 año o 2 años y de pronto se aparece una cara extraña, pintorreteada, vestido de manera estrafalaria, gritando, haciendo música fuerte. Se unen varios factores. Entonces el niño tiene miedo. En otro lugar donde aparece también Papá Noel y la campana, pues sucede más o menos lo mismo. Los cambios, cambia el lugar, cambia el medio, las tormentas eléctricas a los niños de 1 a 4 años les intimida mucho. Y a los adultos.
hay adultos los que... perros. Exacto, porque hay adultos que arrastran hasta la infancia tardía y la la adultez. infancia a la adultez, Claro. me consta. Claro, ¿verdad que y sí? entonces algunos hacen la señal de la cruz, otros se tapan los ojos, otros no quieren saber lo que está pasando, y a los animales grandes, porque el niño de 1 a 4 años, si usted lo lleva a un zoológico y ve un animal muy grande, él tiene miedo. Cuando es un animal más pequeño, una gallina, un pato, no le tiene tanto miedo porque no supera la altura de él. De 4 a 8 años, yo digo que aparecen los llamados miedos concretos. Miedos a las cucarachas, a los cangrejos, a los alacranes, a los bichos. Pero también aparecen miedos a los perros. Porque el perro ladra fuerte, porque el perro a veces se porta mal. Si el niño ha participado también de visualizaciones entre 4 y 8 años de cosas de terror, donde hay monstruos, donde aparecen animales que se comen a otras personas, bueno, pues también. Y por supuesto a las heridas, porque ya las ha sufrido probablemente entre 4 y 8 años alguna herida y sabe que le duele y tiene miedo volverse a lesionar. Y por supuesto sigue el miedo, uno de los miedos ancestrales, el miedo a la soledad. O sea, dejar a un niño solo en una casa, irse a otras cosas, los adultos les intimida mucho porque no saben qué van a hacer, cómo se van a manejar. Y ya en la preadolescencia, ¿verdad? De 8 a 12 años, pues hay otros miedos. Los miedos de la escuela, le llamamos, los miedos evolutivos de la escuela. Miedo al bullying, miedo a la burla, miedo al acoso, porque ya hay quien puede ser que del mismo grupo hay niños que acosan, maestros que son de cierta manera muy autoritarios, que amenazan con los exámenes, entonces le tienen miedo a lo concreto, ya no es lo que, sino el examen, porque el examen va a ser, porque les voy a hacer, y entonces, por supuesto, siguen las heridas a suspender el curso, a fracasar y a la muerte, porque dije la vez anterior que el niño ya a los 10 años, entre 9 y 10 años, comprende que la muerte es definitiva y ya él va a tener miedo a la muerte de sus familiares, De sus mascotas, ¿verdad? de sus mascotas y de él mismo, porque sabe que significaría el final, que no es que va a ser reversible la muerte. Esto serían, para dar respuesta a la primera pregunta, las categorías de miedo, es decir, los miedos innatos, los miedos normales o adaptativos y los miedos evolutivos. Después viene algo más fuerte, ¿no? Que son los miedos, vamos a decir, irracionales, los miedos muy intensos, que es la 4ª categoría de los miedos, que son las fobias. Vamos a darle entonces a partir de este momento la oportunidad a nuestros televidentes que interactúen con nosotros. Nos llama a través del 7878-9184, ya lo tiene en pantalla. El doctor Fernando Domínguez Diepa, con la gentileza que lo caracteriza, va a atender su llamada y vamos a regresar en un segundo tiempo. Aprovechamos para responder las inquietudes de nuestros televidentes y hablamos también de las fobias. Un poquito de las fobias, claro que sí. Y las orientaciones a la familia, porque hay que prepararse para atender estas cosas, ¿verdad, Diego? Claro que sí. Y sobre todo cuando la familia a veces hay algunos de esos miedos que no ha superado. Pero es bien complicado exactamente. Pero además es una sensación, y como toda sensación, ¿verdad? Va a ser transitoria. Va a ser transitoria. A veces son ligeros y no hay que preocuparse mucho, pero a veces se van perpetuando o son muy intensos y ahí sí ¿Cómo hay que decirle a un atenderlo. niño que no le tenga miedo a las cucarachas si uno le tiene pánico a las cucarachas? ¿Cierto? O sea, es muy complicado. Miedo evolutivo. Muy Hay que complicado. aprender a ocultar las Miedo. verdades. No, fue un ejemplo. No. Fue un ejemplo. Miedo evolutivo, miedo concreto. 789184 a su disposición a partir de este instante. Nosotros vamos a otros temas de Hola Habana. Bueno, agradecemos sinceramente a todos los televidentes que durante este tiempo de programa han contactado con nuestro estudio a través del 7878-9184. Ya nos decía el doctor Fernando Domínguez Diepa, he tenido que anotar porque las preguntas han sido diversas y de casi todos los territorios de La Habana. ¿Ha sido así? Sí, Alamar, Marianao, La Habana Vieja, Guanabo, 10 de octubre. Pero seguro que hay una pregunta que se reitera y es ¿qué debemos hacer los padres cuando estamos o sentimos y vemos que nuestros pequeños tienen miedo?
Muy bien, sí, esa pregunta pues ha sido reiterada y he tratado de responder un poco porque en la segunda parte voy a hablar de esto. Bueno, lo primero es que, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Comprender que el niño está viviendo con ese miedo, una sensación de angustia, que a usted le puede parecer una cosa muy banal, pero para él no lo es. O sea, si usted comprende eso, va a pasar a lo segundo, que es dialogar. No digo hablar con el niño, no, es dialogar con el niño, que exprese qué es lo que le está dando miedo. De estar en un cuarto oscuro, no, porque el monstruo está abajo de la cama. Bueno, ya está identificando la causa. Ya si usted ha logrado identificar la causa, puede dialogar y encender la luz y decirle que vamos a mirar debajo de la cama, no, que vamos a mirar, yo te voy a acompañar, fíjate que yo voy a estar contigo. ¿Cómo tiene que hacer la madre cuando el niño tiene miedo a los extraños? Carga al niño, habla con las personas y entonces ve que... Ya el niño va entrando en confianza. Claro, pasa que cuando el niño va creciendo hay que cambiar en este diálogo y el niño razona y se le va explicando todo esto. Un niño más grande y le tiene miedo a la muerte y se murió la abuela y está triste. Hay que dialogar con el niño a la edad que él tiene, cosas que él entienda, porque estos miedos son producto del desarrollo de su sistema nervioso. Estos miedos que son evolutivos se deben a que va madurando su neurodesarrollo y por lo tanto va también a madurar en la capacidad de intercambiar, de dialogar con sus papás o con su papá o con su mamá. ¿Qué otras cosas tienen que hacer los padres? Yo le explicaba a una de las televidentes, controlar qué está consumiendo el niño en los medios electrónicos. Porque a veces consumen muchas cosas de terror, a veces consumen muchas cosas de horror. Dice, no, pero él sabe, porque él está grandecito, que eso no es verdad. No. Después que entra, igual que a los adultos les pasa, el cerebro no sabe, cuando lo recuerda, si es verdad o fue ficción. El cerebro no va a discernir eso. Y menos un niño que tenga 8 o 10 años. Entonces, no, porque yo le explico que eso no es cierto. No, se le puede explicar, pero ya lo introdujo. Cada vez que vaya a evocar eso, le va a producir terror y le va a facilitar este miedo, este terror que perpetúe en el tiempo este miedo. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, en primer lugar, tratar de que no se presione al niño. Se puede presionar de muchas maneras. Bueno, no está bueno, no tengas ese miedo. Que eso minimizándolo o burlándose. Menospreciar, exacto. Presionar con menosprecio o con lo contrario. Los hombres no tienen miedo. Tú estás muy grande ya para tener miedo. Eres una niña muy grande. Y sabes que eso... No. Ni menospreciando, ni diciéndole que no puede ser porque tiene determinadas condiciones. A eso los padres a veces acuden pensando que es bueno. Los padres no lo hacen pensando que es malo. Y muchísimo menos ridiculizar al niño. Ridiculizarlo delante de otras personas. Mira, él le tiene miedo a tal cosa. El niño se siente avergonzado. Ahora va a tener dos problemas, miedo y vergüenza, porque se lo están diciendo delante de otros niños, delante de otros familiares, y eso es una cosa que a él le pertenece. Ahora, ¿qué importancia puede tener si los miedos son ligeros y a veces transitorios, manejarlos bien? Exactamente eso, que no se conviertan en fobias, que no sigan para toda la vida. Me decía un señor que llamó, que tiene 20 años, que él todavía tiene terror a las ranas. Y cuando él tiene terror, ¿cómo se siente? Pues se siente muy mal. Él respira más rápido, le late el corazón, se pone sudoroso, los músculos contraídos, le sube la tensión arterial, porque ya no puede controlar eso. Entonces ya esa persona requiere una ayuda terapéutica distinta. ¿Y qué ayuda terapéutica requieren las fobias? Primero, ¿qué son las fobias? Eso, miedo grande e irracional, y que al niño además le puede producir otras cosas. Por ejemplo, dolores. Pues el niño puede experimentar dolores en el estómago, en la cabeza, y forma parte de esa expresión del terrible miedo que tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer terapia conductual. ¿Qué cosa es terapia conductual? 1, desensibilizar, una palabra difícil, un verbo difícil, pero que quiere decir que ir de pequeñas dosis a más dosis para ir desensibilizando el miedo. Si el niño le tiene miedo al perro, que se está convirtiendo en una fobia, que no quiere salir porque hay un perro cerca o hay perros en el parque,
no lo puedes meter en medio de un perro. Vamos, que el perro no hace nada. Claro. No, él no puede empezar por una macrodosis. Refuerza el miedo. Claro. Absolutamente. Entonces tiene que despacito explicarle. Y después que vea el perro de lejos, ponerlo en contacto con un cachorrito. Que el cachorrito no lo va a agredir, o si lo va a agredir es una cosa muy leve, y ya después ir intercambiando con otros perros que sean de la familia, que sean de vecinos, y que el niño se dé cuenta que el perro no es un animal tremendo, que el perro no lo va a matar, que el perro no va a acabar con él. Imagínese usted un perro, bueno, con las ranas pasa igual. Otra señora me dice que está notando que ahora el nieto tiene miedos acumulados, está haciendo como miedos acumulados porque ella le tiene miedo a las cucarachas. Y el hijo le tiene miedo a las ranas. Entonces el niño tiene miedo a las cucarachas y a las ranas porque va acumulando las fobias de sus predecesores, de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos. Me preguntaron también si con esta desensibilización no se resolvía. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer dos cosas. Primero, enseñarles a los niños y a los jóvenes, a los que tengan estas fobias ya, ejercicios para dominar el momento del pánico, del estrés. ¿En qué consisten estos ejercicios? En enseñarlos a respirar. Respirar profundo y exhalar despacio. Respirar profundo y exhalar despacio. Tratar de que haya un compás adecuado en la respiración y que pueda dominar el miedo. De todas maneras, eso no es fácil porque hay que aprender a manejarse con esto. Napoleón Bonaparte, el celebérrimo Napoleón Bonaparte, tenía una ailurofobia. ¿Qué cosa es ailurofobia? Una fobia al gato. Entonces, cuando Napoleón veía un gato, él que era guerrero, él que era un hombre valiente, pues no podía, se quería morir. Yo he visto también un adulto con una fobia a los gatos, con ailurofobia, que prácticamente se ha desmayado. Hay personas que tienen ailurofobia y son imposibles de tratar porque ya está muy acentuada. Una señora que ya conozco de mayor, de niña, estaba en el coche, tenía 3 o 4 años, y le cayó un gato que estaba en el tejado y le cayó arriba del coche. Y además el gato era un siamés, que es mi raza preferida. Cuando ella vio que el animal dice delante con aquella cara oscura, le entró pavor. Y hasta hoy, que es una señora de la tercera edad, tiene una marcada ailurofobia. Hay una fobia nueva que es la nomofobia. Como móvil en España se le dice al celular, la nomofobia es la fobia a no estar con el móvil. Esa es una fobia que aparece en los adolescentes. Los adolescentes. No, y personas mayores y también. Adultos y personas mayores que si no tienen el móvil no pueden vivir. Y por último, ¿qué se puede hacer si ya todo esto se ha hecho una mejoría? Bueno, pues se pueden utilizar algunos medicamentos, a veces antidepresivos, que actúan contra la ansiedad, ¿verdad? Contra esa ansiedad desmedida que puede provocar la depresión secundaria a las fobias. Las fobias son tratables. No son intratables, pero tardan un poquito en mejorar que el manejo del miedo que puede tener un niño. Muchísimas gracias al doctor Fernando Domínguez Yepes, también a usted por la interacción que se ha establecido en esta jornada en Hola Habana, y lo esperamos entonces la próxima semana. Vamos a comenzar un ciclo nuevo sobre enfermedades osteomioarticulares, huesos, músculos y articulaciones. Aquí lo esperamos, doctor. Vamos a una pausa, ya regresamos.